esta mañana con una iglesia que yo amo tanto. Gracias al pastor por invitarme y gracias a Dios por siempre voltearme a ver, hermano. Me volteé a ver, así que por su gracia, por su misericordia, estamos acá esta mañana. Veo la iglesia preciosa porque cuando entré y vi las sillas, qué lindas se miran, y como decía el pastor, colaboremos porque usted sabe que invierte en el reino de los cielos. Yo me acordé ahorita que en su momento en la central dije yo, voy a empezar por pagar la mía, porque es una gran bendición invertir en la silla de uno, amén. Usted viene y se sienta, así que colabore, hermano, colabore. Ya aquí en el corazón ya Dios me bolseó para algunas. Así que, pero no es la suya usted páguela, esa es para otra gente, es para otros invitados, amén. Busque por favor en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 36, y estamos hablando de la libertad que tenemos en el Señor. ¿Y cuántos libres sabemos acá? Amén. Vamos a ver si es cierto cuando termine el servicio. Aquí estamos, un pueblo que ama al Señor y que por su misericordia también hemos sido libres en Él. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 36, y usted ya sabe que se pone de pie en cuanto tenga lista la preciosa palabra del Señor. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Hermanos, es un gusto verles, abrazarles. Tenía ratito de no verles y es un privilegio y un deleite para mí. Evangelio de San Juan 8:36. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y leemos, iglesia. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo volvemos a leer. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias, Señor, por este momento. Permíteme a mí, Señor, ser un instrumento en tus manos y a cada uno de los que estamos presentes recibir tu palabra que has enviado esta mañana, poderla atesorarla y poderla poner por obra, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Así que, dice la palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, solo en Cristo una mujer o un hombre puede ser verdaderamente, ¿cómo? Libre. Porque el versículo me da a entender que pueden haber otra clase de libertades, pero no son verdaderas. La única fuente de una libertad verdadera, hermano, es Cristo Jesús, amén. Así que si el Hijo nos libertare, mire, yo saqué dos definiciones. El diccionario define la palabra libertad como la capacidad de una persona para actuar según su propia voluntad. Esa es la definición de libertad para el diccionario. Y yo me fui a buscar una definición bíblica, y la definición bíblica de libertad dice que escuche bien, es la libertad de la esclavitud del pecado, como decía mi hermana Rosalba. Antes llorábamos con las de Leodán, con las del Buki, cualquier parecido, ¿verdad? ¿La de quién? Los temerarios, y ay, gran llanto, y otra vez de regreso. De la libertad de la esclavitud del pecado y la muerte, a través de una relación con Jesucristo. Esta es la definición bíblica, y dice, mire qué lindo. Esta libertad implica, ¿qué implica la libertad en Cristo? La capacidad de vivir de acuerdo al Espíritu Santo, vivir para la gloria de Dios y ser responsable en el uso de esa libertad. Porque no estamos libres para, ay, sí, por gracia ya puedo hacer lo que quiera. No. Entonces, la definición del diccionario dice que la libertad significa que una persona puede hacer lo que le da la gana hacer. Y la definición bíblica dice que la libertad es que el Señor me liberó a mí de la esclavitud del pecado y la muerte para tener una comunión con el Espíritu Santo, para poder vivir dándole gloria a Dios y para poder vivir responsablemente esa libertad. Y yo le pregunto esta mañana, ¿cuál libertad está usted viviendo? ¿O cuál libertad estamos viviendo? La libertad que habla el diccionario, yo hago lo que quiero, como quiero,
voy donde quiero, escucho la música que quiero, o estoy viviendo la libertad como cristiano, de acuerdo a una comunión con el Espíritu Santo y una vida consagrada al que me dio la libertad, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué clase estoy viviendo? Porque la gente bien bonito dice al no creyente, pero el creyente también está actuando en estos días así. Yo oía de alguien que me dejó impresionada que decía, ¿cómo me perdí el concierto de Maluma? ¿Han oído esa clase de ente espiritual que canta? Me perdí. Una persona que profesa ser cristiano va a hablar de un concierto, en verdad que no coincide, hermano. ¿Verdad que no? No. Ay, ¿de cuál de ustedes estuvo ahí pendiente de cuánto valía? ¿Qué clase de libertad estoy viviendo? ¿Qué clase? La que el mundo dice que es libertad, que aparentemente es libertad, porque ya vamos a ver que no lo es, o la clase de libertad que Cristo me ha dado a mí. El apóstol Pablo recuerda y nos dice, iglesia, ustedes ya fueron libres por la sangre, por la cruz del Calvario, por el sacrificio de Jesús. Ustedes fueron libres. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestro trabajo es mantenernos libres, porque el mundo, hermanos, está ofreciendo lo que usted quiera para desviarnos del propósito de Dios. El mundo tiene un catálogo de oferta, amén, y que se llama teléfono, televisión, paseo, el yo de disfrutar, porque cuánto mensaje se oye, ¿verdad? Me merezco, yo tengo que disfrutar la vida, solo es una. Sí, hermanos, la vida solo es una. ¿Y sabe usted por qué está aquí? Por la gracia y misericordia de Dios. Así que a quien usted le debe su vida es a nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo nos debemos a Él, porque por Él estamos aquí, porque a Él le plació un día llamarnos, y bendito sea el Señor que volvimos nuestros ojos a Él. El mundo, hermanos, ofrece cualquier cosa. ¿Para qué? Para que usted deje de estar firme, para que yo deje de estar firme en lo que he creído, para distraernos. El mundo ofrece cosas que tienen mucha luz, que tienen mucho ruido, para que nosotros vayamos alejándonos y alejándonos y alejándonos. ¿De qué? De tener esa comunión con Cristo Jesús. Cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, quiero ver cuántos salvos habemos aquí. Levántame la mano, pero con ganas, que sí, orgullosos de que son libres. Cuando usted y yo llegamos a Cristo, tuvimos un primer amor en donde todo lo demás, como el apóstol Pablo dijo, lo estimamos por basura. ¿Amén o no? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué algunos queremos regresar ahí? ¿Y por qué algunos se nos ha olvidado, nos hemos enfriado? Porque el mundo está trabajando con ganas. Pero ¿sabe qué, hermanos? La libertad que Cristo nos da es real, es verdadera y es eterna. La libertad que Cristo nos da es real, es verdadera y es eterna. Y es eterna. El mundo ofrece una gloria pasajera. Hablaba el diccionario de que la libertad era eso, de que la persona puede decidir hacer lo que quiere. Y hay una persona que dice, yo tomo, yo bebo y me emborracho porque yo soy, ¿qué dicen? Libre. Yo puedo hacer esto porque soy un hombre o una mujer libre. Pero no se da cuenta que no es libre, es esclavo del vicio, es esclavo del pecado. El que no ha conocido a Cristo es esclavo de lo que lo domina. Qué tremendo. Y muchos cristianos a veces hemos caído en eso. El mundo pasa, dice la palabra, y sus deseos, pero el que permanece en el Señor va a permanecer para siempre. El placer del mundo es momentáneo, el gozo del Señor es eterno, hermanos. El gozo del Señor es eterno. El mundo ofrece una seguridad en lo material. Tanto tienes, tanto vales. ¿Alguien oyó alguna vez esa frase? Tanto tienes, tanto vale. El mundo ofrece eso, esa seguridad en lo material. ¿Sabe qué ofrece Cristo? Seguridad en la salvación. Seguridad en la salvación. Este mundo está difícil, hermano. Está difícil. Pero qué seguridad la que el cristiano tiene, que un día, porque ese día va a llegar, hermanos, que no estemos aquí, vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, disfrutando de su gloria, disfrutando de su esplendor, donde ya no vamos a llorar. No me acuerdo qué me dijo Santiago un día de estos, me dijo, y cuando veas al Señor Jesús por primera vez, me dijo,
Ya, perfila. ¿Qué le vas a decir?, me dijo. Y le dije yo, no sé, es tanta la gloria que yo creo que uno se va a quedar enmudecido de ver esa magnificencia del Señor, esa grandeza del Señor, no sé. Entonces, no nos olvidemos que el Señor ofrece esa gloria eterna. Y para disfrutar la libertad que Cristo nos da, hermanos, el no creyente que quisiera disfrutar de esa libertad que Cristo da, ¿qué tiene que hacer, hermano? Sencillo, entregarle su corazón al Señor. Recibirlo como su Señor y Salvador. Aquel que está aquí hoy y aún no conoce a Cristo, no se vaya sin Él. No se vaya sin Él. Aquel que está aquí, sí, yo respeto, yo voy, y es un simpatizante porque me gusta cómo predica, me gustan las alabanzas, qué lindo, pero aún no ha entregado genuinamente su corazón a Jesús. Este es el día, no se vaya sin Él, porque es la única manera de poder ser libres, de poder ser verdaderamente libres a través de Cristo Jesús. No hay otra forma. Ni la comadre, ni el compadre, ni el banco, ni San Judas Tadeo, ni ChatGPT. Para los que buscan ChatGPT, no vamos a encontrar una libertad excepto en la única fuente de libertad que se llama Jesucristo. No hay forma. Entonces, para disfrutar de esa libertad en Cristo Jesús, el que no ha creído, ¿qué tiene que hacer? Creer. Así de sencillo, creer. Y para disfrutar al creyente de esa libertad que Cristo Jesús da, ¿qué tiene que hacer? No tiene que seguir viviendo en el pasado como esclavo. Escuche bien, como esclavo de lo que Jesús ya rompió en la cruz del Calvario. Que ya estuvo, que ya quedó roto en la cruz, ya quedó pasado. Yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba orando y creo que se los conté en algún momento. Y yo le decía al Señor, y vino a mi pensamiento el enemigo y me puso ese pensamiento de que tú fuiste esto, y te gustaba el mariachi, ¿verdad? Solo a mí me gustaba el mariachi. Y que como a todo pulmón cantaba, ¿verdad? Aquellas canciones de que usted ni se la digo porque rapidito su memoria va a regresar a cantarla. Mejor cantemos, alabado sea el Señor. Y una vez yo estaba orando y me pasó eso, y sabe que yo empecé a llorar y le decía, Señor, perdóname por haber hecho. Inmediatamente la voz del Espíritu Santo me dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces, como creyentes, esos pecados que nosotros cometimos antes de llegar a Cristo, no puede ser que nos estén atormentando, porque esos pecados quedaron borrados por el Señor cuando usted y yo tuvimos esa conversión genuina. Jesús dijo, yo pago la cuenta. ¿A cuánto les ha pagado la cuenta el Señor aquí? Híjole, nos ha pagado la cuenta. Que el apóstol Pablo le escribió a Filemón, ¿verdad? De Onésimo, si no me traiciona ahorita mi memoria, y le dijo, lo que te debe, pónmelo a cuenta. Eso hizo Jesús por nosotros. Cuando nosotros tuvimos ese encuentro, entonces a esta altura de 5, 10, 15, 20 años de cristianos, nosotros no podemos estarnos lamentando por cosas que pasaron antes de conocer al Señor. Ya nosotros fuimos libres de ese pecado y tenemos segura nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. No traigamos eso. Sí se entiende, hermanos. Usted tenía esos pecados, ya no puede estarse ahí regresando. Usted ya fue libre. ¿Cuál es su trabajo ahora, querido hermano, querida hermana? Mantenerse firme en la libertad que Dios le ha dado. Pararse firme, como decía el pastor, así, ¿verdad? Con el saludo. Pararse firme en la libertad que le ha dado. Y no estemos aguados, ¿verdad? Así, de ladito. Nos podemos caer, hermano. No, mantenernos firmes en lo que Dios ya hizo. O sea, Dios ya hizo y hay una porción que me toca a mí. ¿Cuál? Mantenerme firme. Atenta, alerta. Ojo al Cristo, como dicen algunos, ¿verdad? Mantenernos. El apóstol Pablo nos muestra que hay una batalla, porque eso es lo que acontece al cristiano el día de ahora. Tiene una batalla interna, ¿verdad? Una batalla interna que estamos peleando, queriendo hacer lo bueno y muchas veces no podemos. Y nos habla la palabra, ¿verdad? Que de esta batalla del
quien quiere agradar a Dios, pero también descubre que dentro de él hay otra fuerza. Así que número 1, diga conmigo, la lucha es real. Hay una lucha real, hermano. Hay una lucha real. Vaya conmigo a Romanos capítulo 7, versículo 17 y 19, vamos a leer. Hay una lucha real. Y muchos pueden decir, quizás esta es para la gente que no es creyente. No, la gente que no es creyente no lucha. Tal vez podrá tener alguna conciencia moral que le diga que lo que está haciendo o a punto de hacer no es correcto, ¿verdad? Pero no con aquel peso y dolor como el que conoce a Dios y sabe que lo que está haciendo no es correcto. Hay una lucha real. Romanos 7, versículo del 17 al 19. Me dice un fuerte amén cuando lo tenga. Amén. Versículo 17. Leamos, iglesia. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que yo no quiero, eso hago. Mire qué tremendo es la lucha que tenemos interna. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Acá es donde nosotros como cristianos tenemos que tomar decisiones para mantenernos firmes. Hay un comentario que yo me encontré por ahí en este versículo y dice así: nunca sabemos lo difícil que es dejar de pecar hasta que lo intentamos. Nunca sabemos lo difícil que es dejar de pecar hasta que lo intentamos. Porque usted y yo queremos hacer el bien, amén. Usted y yo queremos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos dicen, yo ya no quiero decir malas palabras, ¿verdad? Yo voy a tratar, ya ratito se le olvidó y hay una caja de lustre, ¿verdad? Que Dios guarde, que armoniza el ambiente del hogar. Hermana Silvia, y decir malas palabras es pecado. Bueno, la palabra dice que toda palabra ociosa, vamos a dar cuenta de eso, ¿verdad? Pero yo no quiero, pero no lo logro. Hay un solo capítulo, solo voy a ver un capítulo de Netflix, solo voy a ver un capítulo de Netflix, ¿Es malo ver un capítulo? No, si no es malo, lo que es malo es que se tire los 7 capítulos de un hilo, 7 horas usted en el televisor, y el tiempo con Dios, y el devocional con el Señor, y el venir al culto que se le invitó, y venir a la actividad que se le invitó. Y yo lo digo, la lucha es real, hermanos. Como cristianos diariamente vamos a tener esa lucha real. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Mantenernos firmes. Buscar la manera de mantenernos firmes. Buscar la manera de hacer la voluntad de Dios, y como esa definición que leímos, buscar tener esa relación con el Espíritu Santo, vivir para la gloria de Dios, caminar conforme a la palabra de Dios, buscar el consejo de Dios. Mañana no va a haber culto, dijeron. Y el pastor dijo, gran noticia. ¿Por qué es la gran noticia? Porque usted y yo estamos necesitados de escuchar la palabra de Dios. Claro, mañana se va a descansar, mañana es un acto cívico, mañana es esto, mañana es lo otro, pero imagínense qué tal que todos dijeran, no, vamos, yo me apunto, porque es necesario conocer la palabra de Dios. La lucha es real, hermano. Vivimos en un mundo que está diseñado para que usted y yo, si medio estamos firmes, nos caigamos. Un mundo diseñado para distraer. La televisión, ese aparatito que usted tiene en sus manos que se llama teléfono, y que ahí usted encuentra lo que quiera, películas, música, videos. Allá son las 2 de la mañana y en lugar de orar, usted está viendo cómo la ardilla se esconde en el árbol. Está viendo que la carne de cangrejo, usted sabía cómo se hace este alimento. Y le sale y usted se queda viendo, a ver qué, y por último le dicen que es carne de cangrejo. Cuando usted come carne de cangrejo, usted no va a comprarla al súper, ¿vea? Allá de donde sale, del río, del mar, la va a sacar. Pero nos distraemos, nos desenfocamos, nos trata el mundo de apartarnos
¿De qué? De mantenernos firmes en la libertad que Cristo ya nos dio, porque ya nos la dio. A nosotros nos corresponde vivir conforme a esa libertad. O la tenemos ahí y la dejamos a un lado. Él ya lo hizo, no es algo que va a hacer, no es algo que estamos esperando que haga. Él ya lo hizo, usted es libre en Cristo Jesús. Amén. La lucha es real, hermano, la lucha es real. ¿Y por qué es real? Porque conocemos a Dios. Porque si no nos doliera, porque si no hubiera algo que nos dijera que está mal lo que vamos a hacer, entonces preocupémonos, porque ya no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Pero aquellos que sentimos que no es correcto, no está bien que yo vaya a dar una libra que es de 16 onzas con 12 onzas, no es correcto. Sabe y lucha para hacer las cosas correctas, hermano, correctas. La lucha es real. ¿Cuál es el peligro del creyente de volver al yugo de la esclavitud del pecado? El peligro, hermano, no es que va a perder la salvación. El peligro no es ese, que va a perder la salvación, porque si usted hizo una profesión de fe genuina, usted inmediatamente es sellado por el Espíritu Santo y usted tiene su lugar en el cielo. Amén. Pero el Señor no quiere que solo tengamos esa libertad que vamos a tener el día que partamos a su presencia. El Señor quiere que sus hijos, su iglesia, viva en libertad también aquí en la tierra. También aquí en la tierra. Mire qué ilógico sería para una persona que el Señor le hubiera pagado una deuda de un banco. ¿Cuánto debe? $350, pero el Señor milagrosamente me la pagó y gracias a Dios y gloria a Dios, y que usted lo que haga es corriendo a meterse en otro lío económico, afiar la plancha de la pupusa, ¿verdad que no? Señor, si nos libró ¿para qué? Para que vivamos una vida en paz, hermanos, para que estemos tranquilos acá. Y no estemos lejos de la bendición de Dios, hermano, porque la persona es esclava de aquello que lo domina, hermano. Fíjese que mi cuñado, le voy a contar, no le vayan a contar, terrible con el teléfono. Aquí no hay ni uno de esos, ni uno. Yo pregunté primero para dar testimonio. Mi cuñado llega a la casa, vamos a almorzar o vamos a comer y él tiene el teléfono enfrente. Yo pregunté, hermano, no me miren así, pregunté y el pastor me dijo, no, hermana, doy fe, no hay nadie aquí. Y el teléfono a la par del plato. Y está comiendo y con la mano que no está comiendo, no tiene el tenedor, está moviendo la pantalla. ¿Han visto gente así? ¿Verdad? El vecino, ¿verdad? No usted. Esclavo del teléfono. Y yo un día le dije, y te lavas las manos, porque pues sí, con la misma que está dándole a la pantalla sucia de todo el día, comiendo. Y yo le dije, mira Juan, ¿y alguna vez has medido cuánto tiempo podés estar sin teléfono? Le dije, rapidito lo hizo un lado. No, yo no puedo. La persona es esclava de aquello que lo domina. ¿Cuántos acá estarán dominados por el teléfono? Se le fueron 15, 20, 30, 40, 60, 1 hora, 2 horas, 3 horas en TikTok. Y hasta haciendo el bailecito que viene lo último. Es que así me relajo. Dice, no, relajo es lo que va a hacer después de tanto contenido de relajo. Pero parece que no, ¿verdad, hermano? Parece que no nos desvía. Parece algo inocente. Parece algo sencillo. Solo nos hace perder horas y horas y horas. Y se nos olvida que debemos tener intencionalmente una comunión con Dios, un tiempo con el Señor. Se nos olvida, la lucha, hermanos, es real. Amén. 2, la libertad también es real. La libertad también es real, la lucha es real, pero también la libertad es real. Romanos 8:1, por favor. Ahí mismo, en su misma página, 8:1. ¿Lo tenemos, hermanos? Ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para aquellos que están en Cristo Jesús. Hay lucha, sí. El hecho que seamos cristianos no nos hace exento de tener esas luchas, las vamos a tener. Pero no hay ninguna condenación, porque usted y yo, aunque el
pecado venga y se ponga enfrente, y aunque a veces caigamos y a veces cometamos errores porque los cometemos, somos humanos, nuestra eternidad está asegurada en la presencia de Dios. Es decir, un cristiano genuino, alguien que genuinamente le ha entregado su corazón al Señor, usted sabe que está unido con Cristo Jesús para siempre. Para siempre. Y eso es hermoso. Y eso es hermoso, estamos libres de condenación eterna porque el Señor ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Hermanos, pero no nos quedemos solo con esa belleza de que no somos libres para una condenación, en una eternidad. Eso es glorioso, eso es hermoso, pero el tiempo que vivamos aquí también disfrutemos de esa libertad del Señor. ¿Acaso le voy a decir, hermano, a usted no le hace bien acostarse en la noche sin deberle nada a nadie? No duerme rico. Usted no, lo más quizás es la cora de la tortilla que quizás, pero ya, y no la pagó porque no tenía el vuelto la señora, no porque usted no tenía para darle. Pero duerme, ¿cómo duerme? Bien, sin deberle nada, en paz con Dios, en paz con el Señor. Esa libertad que nos da el Señor también para este tiempo, hermano. El tiempo venidero es glorioso. Usted y yo no hicimos nada, el Señor por su gracia, por su misericordia. ¡Qué lindo! Pero también acá en la tierra, si tan solo ustedes y yo practicáramos verdaderamente y genuinamente el triángulo de éxito, le apuesto y le aseguro que hubieran muchos problemas que ahorita tenemos, que no los tuviéramos. Que estuviéramos disfrutando más de esa libertad que Cristo nos da esa libertad, hermanos, de esa condenación y culpa, nos la da el Señor. Lo segundo que nos da esa libertad del pecado, Romanos 6:22, atrasito del versículo que acabamos de leer, 6:22. ¿Me dice un fuerte amén cuando lo tenga? Dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire qué precioso. Mas ahora que habéis sido libres del pecado y fuimos hechos siervos de Dios. Ya pasamos de la esclavitud del pecado a ser, si usted quiere oírlo así, esclavos del Señor. Fíjese que en mi Biblia, que es una Biblia firma del príncipe de los predicadores de Spurgeon, tiene este comentario que quiero compartírselo a ustedes. Todos los que ahora somos libres en Cristo Jesús, a ver, todos los que ahora somos libres en Cristo Jesús, levante su mano. Fuimos esclavos del diablo, dice, fíjese. Éramos cautivos de su voluntad. Nos jactábamos creyendo que podíamos hacer lo que queríamos. Yo puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? Lo vimos. Pero era solo una libertad imaginaria. Nuestra libertad es, por lo tanto, la libertad de la esclavitud del pecado. ¿Y qué va a dar? Un fruto de santificación todos los días. Todos los días. ¿Alguien se acuerda qué es ser santo? Apartados para Dios. Todos los días ese fruto debe de estar en la vida de Damaris. Todos los días ese fruto debe estar en la vida de Valeria, de Silvia, de Rosita, todos los días que somos hijos de Dios, todos los que somos hijos de Dios, todos los días debemos de dar ese fruto de santificación hasta que estemos en la presencia del Señor. Porque ya no somos esclavos. ¿De quién dice Spurgeon que éramos esclavos? Del diablo, dice. Hasta se oye así fuerte, ¿verdad? Éramos ese esclavo de ellos, pero cuando el Señor vino y nos libró del pecado y nos dio ese fruto de santificación para tener una vida santa. Eso es lo que usted debemos de buscar tener una vida santa. Y hermana Silvia, eso es imposible. Es cierto, probablemente el 100% no lo vamos a poder lograr, pero luchemos por hacerlo. Pero luchemos, no hay la carne débil, 2 revueltas y una coca. Ay, la carne débil, solo un capítulo más. Ay, la carne débil. No, hombre, vamos a terminar como carne asada.
Luchemos, hermanos. Si el Señor ya hizo lo más grande por nosotros, hagamos lo poquito que nos corresponde y hagámoslo bien. Hagámoslo bien. Luchemos. Mire, ustedes se dieron cuenta de este activista que asesinaron en Estados Unidos, ¿verdad? Hay un montón de videos que han salido. En uno de esos videos me encontré uno que decía, un niño de 14 años, ¿alguien vio ese video? Un niño de 14 años le dice a este señor, le dice, yo tengo de seguirte 2 años, me imagino se refiere a seguirlo en las redes sociales. Y hace 1 año le entregué mi vida a Cristo. Tengo 14 años y quiero saber, es la pregunta que le hace al joven, quiero saber cómo puedo hacer para no caer, porque acabo de empezar la secundaria y cómo puedo hacer para no caer y ayudar a los demás. Me impresionó, hermano. Un niño de 14 años teniendo esa intención de buscar la manera de no caer. Y nosotros, hermano, la carne es débil, hermana. La carne es débil. No ha borrado los números del celular que usted ya tendría que haber borrado. Otros. No ha dejado de mandar esos mensajes que sabe que no tiene que mandar en el tono que no debe de mandarlos y los sigue mandando. Es que la carne es débil, hermano. Un niño de 14 años nos está dando cátedra de cómo preguntarle. Ahora usted preguntémosle al Espíritu Santo cómo hacer para no caer, para mantenernos en esa firmeza de la libertad que Dios ya nos dio. Qué precioso, qué precioso. Qué lindo que un joven pueda tener esa inquietud en su corazón y este activista le contesta, mira, le dice, si tú realmente recibiste a Cristo en tu corazón, le dice, tú no tienes el espíritu de temor en ti, tienes un espíritu de coraje y valentía porque tienes al Espíritu Santo. Mire qué lindo. A quien te va a ayudar, le dice, en tu lucha diaria. Ahí, sencilla la respuesta, sencilla y clara. Si tú genuinamente entregaste tu vida a Jesucristo, tú no tienes un espíritu de temor ni de duda, tienes un espíritu de valentía, de coraje, porque tienes al Espíritu Santo, que es quien te ayudará en la lucha diaria. Amén. Eso es hermoso. ¿Y cómo vamos a tratar de permanecer firmes, hermanos, en la libertad que Cristo nos da? Rapidito, leyendo la palabra de Dios, haciendo lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, teniendo comunión con el Espíritu Santo y orando. Sencillo. No hay una bolita mágica que voy a buscar cómo. Usted tiene las Escrituras en sus manos, ahí está cómo. Ay, hermana, es que fíjese que a mí me cuesta un poco entenderla. Pídale al Espíritu Santo que le discierna. ¿Y sabe cómo puede empezar a entenderla? Viniendo al culto. Acaban de anunciar que habrá un resumen, si no entendí mal, de los libros, de ciertos libros del Antiguo Testamento. Ay, yo que eso no lo entiendo. Venga, escuche, entienda, atesora, ponga por obra y camine con la ayuda del Señor. Es que eso es lo que necesitamos, hermanos. Se necesita que usted y yo seamos llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios en Salmo 119 dice que es lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted no necesita una lámpara falsa, una lámpara que se vaya a quedar sin batería a medio camino, una lámpara que le empiece a pispilear así. ¿Se ha fijado cuando empieza a quererse arruinar? Usted necesita la lámpara que lo guíe hacia su destino final, que es estar enfrente del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa lámpara? La palabra. La palabra. Usted puede pedir un consejo, usted puede pedir una ayuda, pero el principal consejo lo tenemos al alcance de su Biblia, que usted lo tiene en su casa. No podemos esperar que las cosas sucedan así, sin que yo tenga una comunión con Dios, que yo por si acaso, por si tengo suerte. No, hermano. Para nosotros vivir y mantenernos firmes en esa libertad que Cristo nos ha dado, que ya nos dio, lo primero es escudriñar las Escrituras. Ahí está todo.
el problema que usted y yo tengamos, ahí está todo, ahí está la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que la palabra dice. O sea, en otras palabras, tomar la palabra, obedecerla y caminar con ella. Porque no voy a ser únicamente oidor. Usted y yo tenemos que ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, hacedores de la palabra. Y eso lo vamos a practicar. Créame que todos los días de nuestra vida tenemos la oportunidad de ser hacedor de la palabra. Todos los días el libro de Proverbios dice que la blanda respuesta. Ay, pero unos que somos mecha corta, ¿verdad? Ay, me dijo. Todos los días tenemos la oportunidad de ser hacedores de la palabra. Dice la palabra que en vano vela la guardia, si Jehová. La palabra, para mantenernos en esa libertad, la palabra, hacer lo que la palabra dice y no solo quedarnos con lo que escuchamos, sino hacerlo en nuestra vida, tener esa comunión con el Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu, dice 2 de Corintios, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque solos no podemos. Solos no podemos. Solos no podemos. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo, de su guía, de su dirección, para estar firmes. Usted sabe que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Amén. El Espíritu Santo es el que nos dice, no, por ahí no. El Espíritu Santo es el que dice, no, ya te pasaste. El Espíritu Santo, retrocede. El Espíritu Santo, no vayas. Si usted tiene ratitos de no escuchar la voz del Espíritu Santo, preocupémonos. Porque quiere decir que la comunión con Dios está lejitos. Decía la palabra que lo que no quiero hago y lo que quiero hacer no hago. Los que están cerca de Dios, escúchame bien, el cristiano que está más cerquita de Dios es el que menos hace lo que no quiere hacer. ¿Sí se entiende? El que está cerquita de Dios es el que menos va a tener consecuencias de pecar porque está cerquita de Dios, porque está cerca de la palabra, porque está en comunión. Pero aquel que la Biblia la dejó, y a saber, ¿y a dónde quedó la Biblia el domingo? Allá. ¿Y qué se hizo? No me acuerdo dónde quedó, que no la y la Biblia, ¿quién hacía de la iglesia? Se le olvidó toda la semana. O allá está, quedó abajo, y el lunes pusieron ahí otro libro, y de ahí pusieron el mantel que doblaron y no quitaron. Ve, ahí solo quita el mantel y ahí quedó doblado en la silla. Y la Biblia. Buscar esa comunión. Comunión, ¿cuándo, hermano? Todos los días. Oremos. ¿Cómo nos invita la palabra? Oremos sin cesar. Velad y orad para que no entréis en tentación, por el que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No, disposición hay. Porque luchamos, hermanos. Claro que luchamos, disposición hay. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo nos advierte, porque el Espíritu Santo, y entonces, hermano, mantengámonos firmes en la libertad que Cristo ya nos dio. Imagínese, usted se levanta todas las mañanas y dice, no, yo este día voy a vivir en la libertad que Dios me ha dado. ¿Libertad para qué? Para honrarle, para vivir para su gloria, para caminar en integridad, para ser honesto, para ser transparente, para hacer a un lado la mentira, para hacer a un lado las cosas que no edifican. Para eso, hermano, y usted tendrá una vida llena de paz. Porque el vecino quiso encontrarlo y usted dijo, hoy no estoy. El vecino quiso tener alguna situación y usted dijo, pase adelante, pero no estoy. Paso, así dicen los jóvenes, paso. No lo van a encontrar. En el trabajo va a haber una situación y usted va a tener esa paz, ese discernimiento del Señor para hablar lo que tenga que hablar, o para callar si tiene que callar, o para hacer lo que tenga que hacer. Pero eso, ¿cómo se hace, hermano? Solamente con la comunión con Dios. Hermanos, Dios nos quiere ver bendecidos a nosotros. Él quiere vernos bendecidos.
Él quiere vernos libres de aflicciones, libres de todo eso que nos ahoga diariamente, ¿verdad? Problemas, situaciones, y a veces esas cosas han llegado por nuestras mismas malas decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quizás estuvimos muy alejaditos y llegamos a tomar decisiones que no nos convenían. Y quizás el Espíritu Santo nos habló y de igual forma nosotros venimos y tomamos esas decisiones, hermanos. No, el Señor ya nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Ya no servimos allá ni al mariachi, ni al puerto, los que se iban al puerto, ni al gelengue. Pero es triste, hermano, que nos llamamos cristianos y todavía estamos coqueteando con el pecado. Y eso ya no puede ser, hermano, porque para vivir una vida en libertad que ya el Señor nos dio, procuremos estar en comunión con Él, hermano, en comunión con Él, en comunión con Él. Valeria se va a graduar el otro año, primero Dios. Es un colegio cristiano, o por lo menos así es. El colegio hace una cena para unas alabanzas, una meditación pequeña. Son 15, 17 los que se van a graduar más o menos. Y el 90% de los papás, 95% de los papás queremos fiesta. Qué triste. Yo le digo a Mauricio, mejor que vos vayas a esas reuniones porque yo no me detendría a decirle, disculpen hermanos. ¿Para qué tienen a sus hijos en un colegio cristiano? Santos de Dios. Y esa es la realidad de la iglesia, hermano. No, el colegio dice una cenita, una acción de gracias, 2, 3 alabanzas, una meditación. No. Queremos, entiéndamela, porque no me ponen con esa música. Qué triste, hermano. Y dentro de 5 o 10 años, ¿haciendo qué? Con niñas embarazadas, con embarazo no deseado, con problema de alcohol, con problema de droga. ¿Por qué? Porque estamos jugando. Y no puede ser eso, hermano, no puede ser. Si usted se llama cristiano, vístase como tal, viva como tal, camine como tal, y entonces verá la gloria de Dios. El Señor ya nos hizo libres, pero muchos estamos empecinados en volvernos a revolcar en el pecado, de donde Dios ya nos sacó. ¿Y sabe qué era el argumento de esos papás? Vaya, ¿y por qué el colegio no deja una fiesta? Si mírennos a nosotros, chulada, dije yo. Mírennos a nosotros. Nosotros también tuvimos ahí una celebración en nuestro bachillerato y no nos perdimos. Aquí estamos. Imagínense el argumento, hermanos, de gente cristiana. Pero el Señor quiere que de verdad seamos libres. Libres de eso que ya Él nos sacó. Tener una convicción, hermano, y vivir conforme a esa convicción. Le voy a dar una noticia, no es fácil, pero se puede. Porque si el Señor está con nosotros, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Así que, para terminar, hermano, la lucha es real. No vamos a desestimar, no, la lucha la tiene el que no cree. No, puede tenerlo un poco el que no cree, pero la tiene más el que cree, el creyente. La libertad también es real. De esto debemos de dar brincos de alegría, porque la libertad también es real, que nos libra. ¿De qué nos libra? De la culpa y de la condenación, de la culpa, del pecado y la condenación, y nos libra del yugo de esclavitud del pecado, de aquel mariachi de mujeres ajenas, creo que se llamaban. Por ahí, ¿verdad? Nadie se acuerda. Y para permanecer firmes en esa libertad que Cristo nos da, ¿qué tenemos que hacer? Nada nuevo, hermano, nada desconocido, nada extraordinario, más que leer la palabra, caminar conforme a lo que la palabra nos enseña, tener esa comunión con el Espíritu Santo y orar, y venir a su iglesia.
Aquí está, hermano. Porque dijimos que la fuente de la libertad únicamente es Cristo. Nada más, nada más. Así que no busquemos nada más complicado y empecemos a vivir, hermano, en la libertad que el Señor nos ha dado ya. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermano. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa, en la cual recordamos lo que tú ya hiciste por nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque podemos entender que hay lucha interna en nosotros, pero con tu ayuda podemos vencer, Señor. Gracias, Señor, porque nos libraste, Señor, de esa condenación de muerte. Nos libraste de esa condenación del pecado, Señor, de ser esclavos. Señor, te pedimos perdón esta mañana por aquellas cosas que hemos hecho y no te agradan, y por las decisiones que hemos tomado sin consultarte, Señor. Pero hoy venimos delante de ti diciéndote que queremos vivir en esa libertad, Señor. Ayúdanos, porque nosotros no podemos solos. Necesitamos de tu guía, Espíritu Santo, de tu dirección. Necesitamos de ti tanto, y quizás algunos de los que estamos acá, esa voz la hemos dejado de oír, esa voz la hemos dejado en pausa quizás, y el ruido del mundo nos ha aturdido tanto que ya quizás algunos no conocemos la diferencia entre hacer lo correcto y lo no correcto, Señor. Entendemos, Padre bendito, que necesitamos tu intervención divina, y a eso, Señor, este día venimos a pedirte que la tengas con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en algo que ya recibimos de ti, Señor. Gracias por ese sacrificio hermoso para nosotros, pero difícil para ti, pero hermoso para el regalo tan grande que es esa eternidad en tu presencia, Señor. Gracias te damos esta mañana por ello.